y se da pues facilidades para que regresen a su país si así lo desean. Ya se prepara la salida de una nueva caravana migrante. Cuando alrededor de 800 migrantes partieron desde Tapachula, Chiapas, en la frontera sur. En los últimos meses, un fenómeno inesperado ha comenzado a tomar fuerza dentro del complejo panorama migratorio que atraviesa México. Cada vez más migrantes están decidiendo regresar a sus países de origen. Ya no se trata solamente de deportaciones o detenciones, sino de autodeportaciones voluntarias. Muchos de ellos, después de meses de viaje, cansancio, hambre, golpes, extorsiones y frustraciones, están diciendo palabras que hasta hace poco parecían impensables. Prefiero mi país que estar así en México. Esta frase se ha convertido en un reflejo profundo de la desesperación, el agotamiento emocional y el desencanto que viven miles de personas que, tras soñar con una vida mejor, se han topado con una realidad mucho más dura de lo que imaginaron. ¿Qué está llevando a tantos migrantes a dar marcha atrás? ¿Qué ha cambiado en México y en la región para que personas que huyeron de sus países ahora quieran regresar? ¿Y cuáles son las historias detrás de esta decisión que marca un giro inesperado en los movimientos migratorios de América Latina? Este guión analizará todo ello en detalle. Primero, es importante entender el contexto. Durante años, México ha sido un país de tránsito para millones de migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Pero últimamente, las condiciones han cambiado de manera radical. En un solo mes, organizaciones humanitarias reportaron que 3 de cada 10 migrantes varados en México expresaron intención de regresar voluntariamente a sus países. Una cifra nunca antes vista. Los motivos son muchos, pero uno de los principales es el agotamiento físico. La ruta migratoria es una de las más peligrosas del mundo, con zonas dominadas por grupos criminales, agentes corruptos, pasos clandestinos, montañas, ríos, trenes peligrosos y temperaturas extremas. Migrantes provenientes de Venezuela, Honduras, Haití y varios países africanos relataron que el viaje se volvió una pesadilla que no termina. Caminar durante semanas sin comida suficiente, dormir a la intemperie, enfrentarse a personas que los engañan, pagar sumas enormes a traficantes y aún así ser robados o abandonados en medio de la nada. Pero lo que más ha influido en esta tendencia reciente es la situación dentro de México. El país se enfrenta a una presión migratoria inédita y las autoridades han intensificado operativos, retenes y controles para evitar que las caravanas continúen avanzando. En estados como Chiapas, Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chihuahua, los migrantes se encuentran con una realidad dura. Largas filas para trámites, falta de información oficial, descontrol en estaciones migratorias, hoteles llenos, albergues saturados, brotes de enfermedades y una creciente hostilidad por parte de algunas comunidades locales que sienten que la situación ya rebasó sus límites. A ello se suma el temor constante de ser detenidos, devueltos o separados de sus familias. Para muchos, el simple hecho de vivir a salto de mata cada día, sin certeza ni seguridad, los ha llevado a cuestionarse si realmente vale la pena seguir. Un ejemplo es el caso de un joven venezolano, quien relató cómo, después de 3 intentos fallidos de avanzar hacia el norte, decidió rendirse. Caminó más de 2.000 kilómetros desde su país, cruzó selvas, carreteras peligrosas y pasos clandestinos. Pero al llegar a México se encontró con redadas constantes, agentes que les pedían dinero para dejarlos pasar, y noches enteras durmiendo bajo la lluvia. En una entrevista improvisada en una plaza pública, dijo con la voz quebrada: "Prefiero regresar a mi país. No hay comida allá, es cierto, pero al menos tengo un techo y mi familia. Aquí no tengo nada. Aquí soy un fantasma". Su testimonio no es único. Historias similares se multiplican entre migrantes parados en Tapachula, Ciudad Hidalgo, Tenosique, Coatzacoalcos, Monterrey y Ciudad Juárez. La situación económica también es un factor decisivo. Muchos migrantes llegan con apenas unos ahorros, creyendo que podrían encontrar trabajo temporal en México mientras esperan avanzar. Sin embargo, la mayoría termina trabajando jornadas largas por sueldos bajos, sin contratos, sin seguridad laboral y en condiciones que algunas organizaciones califican como explotación laboral. Hay quienes han trabajado en campos agrícolas por menos de $10 al día. Otros han sido empleados en construcción, recibiendo pagos que nunca llegan. Y algunos más han sido forzados a trabajar para pagar deudas con traficantes. En esos casos, las palabras "prefiero mi país" nacen del cansancio de ser tratados como mano de obra desechable.
Otro elemento clave es el cambio de políticas migratorias en Estados Unidos. En los últimos meses, nuevas restricciones han reducido las posibilidades de ingresar por vías humanitarias o de asilo. Miles de migrantes que avanzaban con la esperanza de cruzar se encontraron con una realidad devastadora. Largas filas en los puentes fronterizos, deportaciones express, endurecimiento de controles y un sistema que tarda meses en procesar solicitudes. Para quienes ya han perdido dinero, tiempo, salud y dignidad en el camino, la idea de llegar a la frontera norte para ser devueltos en cuestión de horas resulta inaceptable. Así, en lugar de arriesgarse a perderlo todo, optan por volver voluntariamente. Los testimonios recopilados por periodistas, ONG y voluntarios revelan un patrón común: la sensación de desgaste mental. Migrantes entrevistados en refugios de Chiapas afirmaron sufrir ataques de ansiedad, insomnio, depresión y episodios de desesperación. Una mujer hondureña relató que no podía seguir viendo llorar a sus hijos por hambre y miedo. Dijo: "Yo salí de mi país buscando seguridad, pero aquí mis hijos no tienen ni comida ni paz. ¿Para qué seguir sufriendo? Prefiero volver a mi tierra, aunque sea pobre". Historias como esta muestran que la migración no es solo una decisión económica, sino emocional, familiar y profundamente humana. Ante este panorama, muchos deciden regresar por cuenta propia a México. Consciente de esta tendencia, ha habilitado programas temporales de retorno voluntario. En un solo mes, se registraron más de 4,000 solicitudes de retorno asistido, principalmente de ciudadanos de Venezuela, Honduras y Guatemala. Algunos aceptan subir a los autobuses que los llevan de vuelta a la frontera sur. Otros compran con lo poco que les queda un boleto hacia su país, pero hay quienes no esperan ninguna ayuda oficial y simplemente emprenden la ruta inversa a pie. En carreteras de Chiapas se han visto grupos de personas caminando hacia Guatemala con mochilas gastadas, zapatos destruidos y miradas apagadas. Ya no van hacia el sueño americano, ahora caminan hacia casa. Sin embargo, esta tendencia también refleja algo más profundo: el desencanto con la narrativa del sueño migrante. Durante años, muchos migrantes han sido influenciados por relatos en redes sociales que prometen oportunidades fáciles, trabajos bien pagados y caminos seguros hacia Estados Unidos. Pero la realidad dista mucho de esa fantasía. Las redes criminales se aprovechan de esa esperanza, cobrando miles de dólares por rutas peligrosas que no garantizan nada. Al ver la realidad en México, muchos sienten que fueron engañados. Uno de ellos lo expresó así: "Nos vendieron un sueño que no existe. Creí que llegar a México sería el paso final, pero México es un laberinto que te consume". Al mismo tiempo, el cansancio de vivir en incertidumbre también empuja a muchos a regresar. En México, miles de migrantes están atrapados en un limbo legal. No pueden avanzar. No pueden trabajar legalmente. No pueden regularizarse fácilmente y no pueden regresar sin perder todo. Esta sensación de estar atrapado entre fronteras, sin un lugar seguro, sin derechos claros y sin saber qué pasará mañana, se vuelve insoportable. Para muchos, regresar representa recuperar el control de sus vidas, incluso si eso significa enfrentar las dificultades que dejaron atrás. Por otra parte, algunos migrantes señalan que regresar se ha convertido en un acto de dignidad. Sienten que seguir avanzando los expone a humillaciones, explotación, discriminación y violencia. En estados del norte de México, varios migrantes denunciaron haber sido atacados por grupos criminales, golpeados, secuestrados o usados para pedir rescate a sus familias. Otros relataron haber sido víctimas de agresiones xenófobas por parte de ciudadanos que los perciben como una carga para el país. En ese contexto, regresar no es un fracaso, sino una decisión para proteger su integridad. A todo esto se suma el hecho de que algunos países de origen han comenzado a ofrecer programas de reintegración para migrantes. Retornados gobiernos de Centroamérica han lanzado iniciativas para apoyar a quienes regresan, con promesas de empleo temporal, asistencia alimentaria y programas comunitarios. Aunque estos programas todavía son insuficientes, para muchos migrantes representan una luz que no encuentran en México. Sin embargo, también existen quienes regresan con sentimientos encontrados. Algunos vuelven porque no tienen otra opción, pero temen las condiciones de violencia, pobreza o persecución que dejaron atrás.
Otros sienten que regresan derrotados, cargando culpa o vergüenza por no haber cumplido el sueño que sus familias esperaban. Pero incluso en esos casos, la mayoría asegura que la situación en México superó cualquier dificultad previa. Como dijo uno de ellos: pensé que en mi país lo tenía difícil, pero aquí entendí que la migración es más dura que el hambre. Al menos en mi casa tengo a los míos. En síntesis, el fenómeno de los migrantes que deciden regresar es una señal clara de que el sistema migratorio está saturado, que las condiciones en México son insuficientes para sostener a tantos migrantes y que las rutas peligrosas y las mentiras de traficantes están cobrando factura. También muestra que los sueños se desgastan, que la resistencia tiene un límite y que al final muchos prefieren volver a sus raíces antes que seguir sufriendo en un camino incierto. Hoy, miles de migrantes en México repiten la misma frase: prefiero mi país que estar así en México. Es una frase que no juzga, sino que revela una dura realidad. La migración no siempre es avanzar, a veces también es regresar. Y en ese regreso hay dolor, pero también esperanza. Porque incluso cuando el sueño se rompe, la vida continúa, y cada persona busca reconstruirse donde mejor pueda.